Hola amigos, buenas noches. Hace harto que no subía videos. No, pues nada, ¿qué les cuento? Ya estoy trabajando en una empresa en la parte de gestión del talento humano, en el área de talento humano y quería subir o compartir un video en el cual les diera mi punto de vista acerca de cómo encontré uno de los temas importantes de las organizaciones. Por ejemplo, el tema de las historias laborales, de los expedientes que debe tener los trabajadores desde el momento que los vinculan, que se les debe hacer la apertura, hasta el momento en que se desvinculan. Esta empresa en la cual estoy trabajando, y obviamente no voy a decir nombres, estaba fallando en ese sentido, no tenía un inventario exacto de los trabajadores, de cuántas historias laborales habían, en qué datos personales e información de sus colaboradores, no tenían absolutamente nada que diera una exactitud en datos cuantitativos del personal que trabajaba allí. Adicional a eso tampoco tenían no sabían de manera exacta qué documentos contenía cada historia laboral, y esto puede llevar en un futuro a problemas legales, a fallas en las organizaciones, en la estructura orgánica, porque como les dije anteriormente, al momento que se vincula a un trabajador se le debe hacer la apertura de la historia laboral y saber de una forma inventariada qué documentos exige por ley la historia laboral y qué otros son adicionales. Por ejemplo, eh, las certificaciones de la EPS, excusas médicas, todo eso debe ir llegado el caso en la historia laboral, pero no, en esta organización no tenían ese valor agregado que se le debe dar a ese tipo de temas, a ese tipo de temas. Entonces les voy a dar unos tips para que tengan en cuenta al momento de que ustedes, como gestores del talento humano, como responsables del talento humano, les pongan la tarea de organizar un archivo, un compendio, un lote de historias laborales de los colaboradores. Les voy a dar unos tips que yo conozco y de los cuales apliqué en este momento con la organización de la cual les hablo y que me ha funcionado hasta el momento, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes llegan a la organización y llegan al archivo donde se encuentran todas las carpetas, todas las historias laborales, que bueno, hay un sinfín de nombres que le pueden denominar a eso. Yo les hablo de, o yo les pongo el nombre de historias laborales. Historias laborales, la carpeta de apertura del trabajador que contiene todos los documentos desde su vinculación hasta su desvinculación, ¿de acuerdo? Llegado el caso que ustedes lleguen a la organización y les den el papel o la función o les pongan la tarea de organizar ese archivo y ustedes encuentren un miércolero, lo primero que deben hacer antes de tocar las historias laborales es primero eh, solicitar un listado de todos los trabajadores magnético, para poderlo manipular en Excel, un listado de todos los trabajadores. Esto con el objetivo de comparar los trabajadores, el número de trabajadores con el número de historias laborales, y de esta manera saber si sobran o si hacen falta historias laborales, y de las historias laborales que están, cuáles pertenecen al listado de trabajadores que ustedes, como responsables de talento humano, tienen en ese momento. Ya teniendo claro los números de trabajadores que hay físicos en la organización y comparándolos con el número de historias laborales que se encuentra en ese momento, ustedes ya entran a evaluar si es exacto el número de carpetas con el número de trabajadores, o si faltan carpetas, y si faltan carpetas usted tiene que hacer la gestión con el responsable de esa tarea de vincular o de conseguir los documentos, no sé, eso lo hace talento humano. Gestionar eso para que ubicar las carpetas. Si las carpetas están perdidas, pues
hacer la reapertura lo más pronto posible, contactando al trabajador y solicitándole la documentación que el trabajador debe diligenciar y por otro lado la documentación que Talento Humano debe generar. Esto se tiene que hacer lo más pronto posible porque una de las leyes de Murphy es que al momento de un ejemplo, pongo un ejemplo, una auditoría, van a solicitar la carpeta, preciso, la carpeta que le hace falta algún tipo de documento o la carpeta que no existe. Entonces, si hace falta algún tipo de documento o si hace falta la carpeta completa, Talento Humano debe darle celeridad, darle prioridad a esa carpeta para hacer la apertura o para agregar los documentos correspondientes. Desde mi punto de vista laboral y de mi experiencia laboral y desde mi punto de vista, yo considero que en esta parte de las historias laborales es bueno generar un instrumento que permita alertar los documentos que existen dentro de la historia laboral de cada trabajador y que ese instrumento me permita alertar o que me alerte sobre los documentos que hacen falta. Esto con el fin de yo hacer un seguimiento y tener pues las historias laborales a un 100%. Hay un sinfín de herramientas, hay un sinfín de instrumentos que nos permiten organizar eso y saber y que nos alerten. Indicadores. Eso puede ser una herramienta en Excel. Excel se puede hacer eso. Yo la hice en Excel y me está funcionando hasta el momento. Esta herramienta en Excel me permite saber cuántos trabajadores tengo, la documentación que requiere, que es obligatoria que exista por cada historia laboral, me permite saber qué documentos tiene el trabajador y qué documentos le hace falta y me alerta para yo poder conseguir esa documentación y pues archivarla en la historia laboral. Esta herramienta es Excel, como les digo, me ha funcionado a mí perfectamente. Obviamente hay muchos instrumentos más profesionales o instrumentos que se pueden ser mucho más efectivos, pero pues para empezar está bien y me ha funcionado, como les digo, una experiencia laboral mía. Me ha funcionado la herramienta Excel. Eso sí, ustedes saben que en la administración, si uno tiene un perfil administrativo, el Excel es importante y es una parte vital y es un plus adicional para uno. He conocido trabajadores que se atornillan a un puesto de trabajo porque precisamente saben de eso, saben manejar Excel y eso es un puesto que muchas personas le corren porque muchas personas no les gusta lo de las fórmulas, no les gusta manejar Excel, les da pereza, pero pues créanme que Excel es una excelente herramienta de trabajo y le facilita a uno hacer las cosas. Entonces les dejo eso. Entonces retomando el tema, primero, llegan al archivo que está totalmente desordenado y antes de tocar las historias laborales solicitan a Talento Humano un listado magnético de todos los trabajadores, activos y retirados. Activos y retirados porque ustedes saben que de los trabajadores retirados la historia laboral debe reposar en el archivo de Talento Humano, en el archivo de la organización determinado tiempo. Después se hace acta de destrucción y todo eso. Pero pues sí debe existir un archivo de retirados porque conozco casos que se retira el trabajador, ya sea por retiro voluntario o por despido, y tiempo después llega una solicitud, un derecho de petición a la organización, solicitando documentos que deben reposar en la historia laboral y si no están los documentos, ¿qué? Si no existe la historia laboral o si al momento del retiro del trabajador la historia laboral se desechó. Eso es delicado, son temas legales delicados. Entonces, segundo, comparan el listado de carpetas de historias laborales que tienen en el momento físicas y lo comparan con el listado de trabajadores que hay activos y retirados. Comienzan a clasificar, ustedes ya miran la manera si por abecedario, no sé. Entonces, la idea es que coincidan el listado de trabajadores con el listado de carpetas, es el ideal.
muchas ocasiones no ocurre eso y toca recurrir a darle reapertura a las carpetas o, o anexar documentos que hacen falta. Pero bueno, la idea es que el número de carpetas coincida con el número de trabajadores. Después de eso, en un cuadro en Excel se hace un inventario de todos los documentos de cada historia laboral para saber qué documentos le hace falta a esa historia laboral y comenzar a ubicarlos, comenzar a recolectarlos, comenzar a generarlos. Y otro ítem que yo también utilizo en el Excel es que cuando, digamos, en esta organización yo ya cuando tenía el número de carpetas que me coincidían con el número de trabajadores que habían, entonces en la matriz en Excel que yo creé, les di una ubicación, hay un archivo como con un archivador y a cada carpeta le di un número que no se pueden repetir los números, entonces a cada historia laboral le di un numerito y ese numerito lo relacioné al lado del nombre del trabajador de la matriz en Excel. Entonces si me piden determinado trabajador buscarle la historia laboral, el Excel me dice en qué cajón está y qué número de carpeta es para yo no tener que desgastarme buscando cajón por cajón. No, Excel me dice eso, Excel me dice eso. Para eso y para muchas tareas se diseñó la herramienta en Excel. Entonces organizan bien su archivo, rotulan la carpeta, la historia laboral, le ponen una identificación para que usted pueda, como responsable de ese archivo o responsable de gestión del talento humano, poder ubicar la carpeta por medio de Excel y listo. Eso no tiene ningún lío. Mientras tanto, y en el transcurso del tiempo, van ubicando los documentos, eso sí, lo más pronto posible, darle celeridad a eso porque no falta que pidan algún tipo de documento, el jefe, personas externas a la organización y los cojan con los calzones abajo.